Solo quiero ver mi saldo. La voz era tranquila pero firme, sin tartamudeos, sin miedo. Toda la sala VIP del banco más caro del centro de Manhattan apartó la vista instantáneamente, como si esas palabras estuvieran prohibidas allí. El hombre de pie ante el mostrador de mármol, vestido con un mono naranja de presidiario desteñido con la inscripción Centro Penitenciario Estatal, estampada en la espalda, zapatillas desgastadas con agujeros en las puntas y un corte de pelo rapado que delataba su reciente encarcelamiento, no parpadeó. Repitió, mirando fijamente al gerente de la sucursal. Señor, solo quiero consultar mi saldo. Aquí tiene mi contraseña y mi identificación. Marcus Sullivan, 32 años. Recién liberado de la prisión de Rikers Island hacía 6 horas tras cumplir 8 años por un crimen que no cometió. Sus manos aún conservaban los callos del trabajo carcelario, sus ojos reflejaban el peso de 1000 noches en vela y su postura delataba a alguien que había aprendido a mantenerse firme incluso cuando el mundo intentaba doblegarlo. Jamás imaginó que su primera parada tras la libertad sería la torre financiera Preston, donde los millonarios bebían champán mientras decidían qué yate comprar a continuación. Detrás del mostrador, el gerente, un hombre alto llamado Gerald Whitmore, con el pelo engominado, un Rolex que costaba más que el coche de la mayoría y una sonrisa tan falsa que parecía a punto de quebrarse, dejó caer la mandíbula lentamente. Miró a Marcus de arriba a abajo como si se hubiera equivocado de edificio. ¿Tú? Preguntó Gerald, frunciendo el ceño. ¿Quieres consultar el saldo? ¿Qué cuenta, amigo? ¿La del economato? Los ahorros de la cárcel, las risas estallaron a su alrededor. Risas crueles y burlonas de gente que creía que el dinero definía el valor de una persona. Un hombre con un traje gris de Armani, sosteniendo una copa de Dom Perignon, le susurró a la mujer que tenía al lado, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, debe ser una de esas estafas legales. Probablemente sacó $100 de alguna demanda en prisión y se cree Warren Buffett, más risas. Pero Marcus ni se inmutó. Simplemente extendió la mano, una mano marcada por cicatrices que contaban historias de supervivencia, sosteniendo un sobre de manila sellado que contenía un número de cuenta, un documento original y una autorización legal de acceso. Esta es la cuenta. Mi abuelo la abrió cuando nací. Falleció 2 semanas antes de que entrara en prisión. Mi abogado dice que ahora está a mi nombre. La palabra falleció hizo que el ambiente se calmara un poco, pero la arrogancia seguía impregnando el aire. Gerald se cruzó de brazos, riendo con sorna. Mira, amigo, esta es una zona exclusiva. Las cuentas normales se gestionan abajo. Aquí solo se atiende a inversores de alto perfil, clientes que mueven millones, no es convictos que todavía huelen a. Sé dónde estoy, interrumpió Marcus con calma, con voz firme como el acero. Y no busco problemas. Solo quiero consultar mi saldo. La mujer que estaba junto al hombre que bebía champán le dio una palmadita en el brazo a su marido, reprimiendo una risita. Cariño, graba esto. Se está haciendo viral. Mientras tanto, un guardia de seguridad comenzó a caminar hacia Marcus, listo para escoltarlo afuera como a un intruso. Pero Marcus no retrocedió. Ni un centímetro. Colocó el sobre con cuidado sobre el mostrador, como si fuera algo sagrado, y añadió algo que dejó a todos helados. Le prometí a mi abuelo que vendría aquí el día que saliera. Lo siento, pero no me iré sin cumplir esa promesa. La risa colectiva se apagó durante exactamente 3 segundos, solo 3, hasta que alguien desde el fondo gritó, muéstranoslo entonces, millonario. ¿Cuánto tienes? $10 y un billete de autobús. Marcus levantó la barbilla con calma, sin agresividad, y respondió claramente, me llamo Marcus Sullivan. Y mi abuelo se llamaba Samuel Sullivan. Ese nombre tan simple y común desencadenó algo inesperado. La sonrisa de Gerald vaciló por medio segundo. Una anciana cerca de la ventana dejó escapar un suspiro ahogado. Alguien dejó caer su teléfono. ¿Sullivan? Repitió Gerald, con la voz repentinamente menos segura. Nunca he oído hablar de él. Aquí solo se permiten nombres dignos de revistas. No, Samuel Sullivan, repitió Marcus con firmeza. Antiguo conserje de este edificio durante 37 años. El hombre que limpiaba sus pisos, sus baños, sus oficinas mientras usted amasaba su fortuna. El silencio se apoderó del lugar como una ola. Gerald palideció. Le tembló ligeramente la mano al alcanzar el teclado. Señor, continuó Marcus, con la voz quebrada, ¿podría introducir este número en el sistema, por favor? Es lo único que necesito. Gerald esbozó una sonrisa forzada, intentando recuperar la compostura. De acuerdo. Ya que insiste tanto,
Déjeme comprobarlo. Apuesto a que hay una buena bonificación por buen comportamiento. El público improvisado estalló en carcajadas de nuevo. Pero mientras Gerald tecleaba en el ordenador, algo empezó a suceder. Sus dedos se detuvieron. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Intentó teclear de nuevo. Una vez más. Y otra. Le temblaba la mano y, por primera vez desde que Marcus había entrado en ese lugar, nadie se reía. Gerald tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo se le escapaba el aire de los pulmones. Su rostro pasó de la arrogancia a un terror confuso en cuestión de segundos. ¿Quién? La voz de Gerald se quebró. ¿Quién era exactamente tu abuelo? Marcus simplemente respondió, mirándolo fijamente a los ojos, el único hombre que nunca se rió de mí. Gerald parpadeó varias veces, como si el monitor mostrara algo imposible. Incluso golpeó el ratón con la mano, desconectó y volvió a conectar el teclado, y echó la silla hacia atrás ligeramente, con el rostro completamente pálido. Los invitados, al notar el cambio repentino, empezaron a acercarse. ¿Qué ocurre?, preguntó nervioso el vendedor de champán. ¿Cuánto dinero tiene, por cierto? Probablemente $100 y una tarjeta de regalo, susurró alguien, intentando provocar más risas. Pero nadie rió. Algo andaba mal. Algo extraño. Algo mucho más grande de lo que cualquiera de los presentes podría haber imaginado, pero lo que nadie en esa habitación sabía, ni Gerald, ni los millonarios, ni siquiera los guardias de seguridad, era que Marcus había sabido que este momento llegaría desde hacía 8 años. Cada noche en su celda, repasaba las últimas palabras de su abuelo. Y ahora, de pie en el lugar donde su abuelo había limpiado baños durante casi 4 décadas, Marcus estaba a punto de demostrarles a todos que el respeto no se compra con dinero. Si te está gustando esta historia de justicia y poder inesperado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Las manos de Gerald temblaban mientras navegaba por las múltiples pantallas, y cada confirmación le hacía palidecer aún más. Se aflojó la corbata de seda, incapaz de apartar la vista del monitor que parecía burlarse de cada suposición que había hecho sobre la gente con monos de presidiario. Esto no puede ser, murmuró Gerald, cogiendo el teléfono con dedos temblorosos. Anulación de seguridad. Gerente Whitmore. Necesito verificación inmediata del número de cuenta. Su voz se apagó al leer los dígitos. El hombre del traje Armani se abrió paso entre la multitud. ¿Qué ocurre, Gerald? Dile que no tiene nada y sigamos. Pero Gerald no podía hablar. En espera, aguardando la verificación, miró a Marcus con confusión y algo parecido al miedo. Marcus permanecía inmóvil, con las manos callosas apoyadas con calma sobre el mostrador de mármol. 8 años de paciencia en una celda de 6x8. Unos minutos más no significaban nada. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, lleno de recuerdos. La última visita de su abuelo antes del juicio, el anciano tomándole la mano a través de los barrotes, susurrándole promesas que parecían imposibles. Samuel siempre decía que eras especial. Cuando salgas, ve a Preston Financial. 3er piso. Sección VIP. No dejes que te rechacen. El teléfono crepitó. Confirmado. Cuenta verificada. Categoría del cliente, reserva platino. Reserva platino. Esas palabras lo cambiaban todo. Solo 12 personas en todo el estado ostentaban esa distinción. Multimillonarios. Magnates de la industria. Gente de Forbes, no de los archivos policiales. Debe haber algún error, insistió Gerald. El cliente acaba de salir de... No pudo terminar. Las palabras, prisión estatal, no le salían de la boca. No hay ningún error, respondió el oficial con frialdad. El patrimonio de Samuel Sullivan pasó a manos de Marcus Sullivan tras su fallecimiento. Acceso total concedido en la fecha de liberación. ¿Hay algún problema? Gerald colgó lentamente, con la mano temblando. El silencio se había vuelto asfixiante. Miró a Marcus con orgullo herido, mezclado con incredulidad. Tu abuelo trabajaba aquí de conserje. Limpiaba baños. Vaciaba papeleras. ¿Cómo es posible que alguien así acumule? No pudo decir la cifra en voz alta. Marcus apretó la mandíbula. Mi abuelo era mucho más que su puesto de trabajo. Pero no espero que lo entiendas. La mujer que antes había querido grabar, ahora filmaba abiertamente. La situación había pasado de la burla a algo intrigante, un escándalo, un misterio, contenido para compartir. Voy a llamar a la policía, anunció Gerald, cogiendo el teléfono. Esto tiene que ser un fraude. Robo de identidad.
Es imposible que un delincuente convicto tenga acceso legítimo a una cuenta de esta magnitud. Cumplí condena por un delito que no cometí, dijo Marcus en voz baja, con tono firme. Tengo toda la documentación legal que prueba quién soy y que me pertenece. Pero si quieren hacernos perder el tiempo con otra falsa acusación, adelante. Me he acostumbrado a que me traten como si fuera menos que un ser humano. Esas palabras resonaron con más fuerza que cualquier grito. Varias personas se removieron incómodas. Una anciana cerca de la ventana, la señora Chen, una clienta habitual que conocía personalmente a Samuel, dio un paso al frente. Gerald, Samuel Sullivan no era un conserje cualquiera. Lo vi trabajar aquí durante décadas. Era honesto, digno y más inteligente que la mitad de los operadores de tu planta. Si le dejó una herencia a su nieto, te garantizo que la ganó con más integridad que la mayoría de las fortunas de este edificio. El rostro de Gerald se puso rojo. Que la señora Chen, cuya fortuna familiar se remontaba a 3 generaciones, lo desafiara era humillante. Pero su orgullo no le permitía ceder. Bien. ¿Quiere su saldo? Lo leeré en voz alta para que todos lo oigan. Veamos qué tan legítimo es esto. Marcus sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento. 8 años de espera. Pero las palabras de su abuelo resonaron en su mente: el dinero revela el carácter, Marcus. No lo cambia, lo revela. Cuando vean lo que tienes, observa cómo te tratan. Gerald giró el monitor, asegurándose de que los demás pudieran verlo. Su dedo se cernió sobre la pantalla, preparándose para revelar lo que suponía sería vergonzoso. Tal vez 50.000, quizás 100.000 si el viejo conserje había sido increíblemente ahorrativo. Hizo clic. Los detalles de la cuenta se cargaron. Al aparecer las cifras, el dedo de Gerald se quedó paralizado. Los murmullos de asombro comenzaron de inmediato. Alguien dejó caer su bebida, el cristal se hizo añicos contra el mármol. El hombre del traje Armani retrocedió tambaleándose. La señora Chen sonrió con complicidad, con lágrimas en los ojos. 87 millones, susurró Gerald, apenas audible. Luego, más alto, 87 millones de dólares. La sala estalló en júbilo. Aparecieron teléfonos por todas partes, grabando, fotografiando, documentando aquella escena inverosímil. El exconvicto, vestido con el mono de presidiario, estaba de pie ante una pantalla que mostraba una fortuna que superaba la riqueza combinada de todos los presentes, pero el rostro de Marcus permaneció inmutable. Ni una sonrisa triunfal, ni lágrimas de alivio. Solo una silenciosa aceptación, como si siempre lo hubiera sabido, pero hubiera esperado a que los demás lo descubrieran. Mi abuelo invirtió su sueldo de conserje durante 43 años. Cada cheque. $50 al principio, luego más a medida que aprendía. Nunca compró coches de lujo ni se fue de vacaciones caras. Vivió en el mismo pequeño apartamento hasta su muerte. Porque no trabajaba para sí mismo. Trabajaba para mí. Para mi futuro. Para el nieto que nunca tendría que limpiar baños para sobrevivir. Las manos de Gerald temblaban de furia. La humillación de haberse equivocado, de burlarse de alguien que valía mucho más de lo que él jamás valdría, le quemaba como ácido. Pero peor era el miedo, lo que estas imágenes le harían a su carrera. Necesito verificar documentación adicional, balbuceó Gerald. El protocolo para cuentas de este tamaño exige. Lo que exige, interrumpió una nueva voz, es que trate a cada cliente con respeto, sin importar su apariencia. Todos se giraron. Una mujer de unos 50 años, con un impecable traje azul marino y un maletín de cuero, estaba en la entrada. Su placa, Catherine Reynolds, vicepresidenta senior de Preston Financial, había estado observando desde el entresuelo, alertada por las cámaras de seguridad. Lo que había presenciado la dejó helada, y su decisión fue inmediata. Señor Whitmore. A mi oficina. Ahora Gerald palideció al instante, comprendiendo que su mundo se desmoronaba, pero lo que nadie sabía era que Marcus no había venido solo a consultar su saldo. Había venido por algo mucho más importante, algo que su abuelo había planeado meticulosamente, algo que transformaría vidas y revelaría secretos enterrados durante décadas. Porque Samuel Sullivan no había sido un simple conserje. Había sido un testigo. Y lo que había visto en 37 años había sido documentado, preservado y cronometrado para este preciso instante. Catherine Reynolds no perdió el tiempo. En cuanto Gerald entró en su despacho, paredes de cristal con vistas a Manhattan, escritorio de caoba, vista privilegiada, ella señaló la silla. Siéntese. Gerald se sentó, despojado de toda arrogancia. A través de las paredes de cristal, vio a los ejecutivos susurrando,
difundiendo la historia que marcaría el final de su carrera. ¿Tiene usted idea de lo que acaba de hacer?, comenzó Catherine, con una voz peligrosamente tranquila. Gerald abrió la boca, pero Catherine levantó un dedo, silenciándolo. En 15 minutos, ese video se ha compartido 4000 veces. Un gerente de banco burlándose de un exconvicto que vale más que toda nuestra junta directiva. ¿Entiende el daño que eso le causa a Preston Financial? De vuelta en la sala VIP, Marcus seguía rodeado por una multitud transformada. Aparecieron tarjetas de visita, asesores de inversión, gestores de patrimonio, abogados. Todos querían sacar provecho del millonario recién descubierto, pero Marcus se centró en la señora Chen, quien lo había defendido antes. Ella se acercó lentamente. Su abuelo limpiaba la oficina de mi marido todos los jueves. Trabajábamos hasta tarde, y Samuel llamaba antes de entrar, siempre preguntando si necesitábamos algo. La mayoría lo trataba como a un mueble. Invisible. Pero yo lo veía. Y veía lo que él veía. El corazón de Marcus se aceleró. Esta era la conexión que su abuelo había mencionado en cartas durante su último año en prisión. Cartas cuidadosamente redactadas, cifradas, protegidas. Usted lo sabía, dijo Marcus en voz baja. La señora Chen sonrió con tristeza. Sabía que Samuel lo documentaba todo. Reuniones nocturnas que no debían ocurrir. Papeles dejados descuidadamente después de negocios ilegales. Conversaciones a gritos porque nadie creía que el conserje entendiera inglés. Samuel lo veía todo, lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que presenciaba. Miró a su alrededor, asegurándose de no ser molestado. ¿Ese dinero? No solo proviene de inversiones inteligentes. Dinero para protección. Dinero para comprar silencio. Chantaje, si quieres, aunque Samuel lo llamaba seguro de documentación. A Marcus se le hizo un nudo en el estómago. Lo sospechaba, pero la confirmación era diferente. ¿Quién más lo sabe, además de mí? 2 personas. Catherine Reynolds arriba, destrozando a Gerald. Ha esperado 8 años por ti. Y el otro. La señora Chen sacó una tarjeta de visita. Este hombre Thomas Rivera, abogado. Protección de denunciantes y mala praxis corporativa. Escrito a mano debajo. Tu abuelo confió en mí. Ahora es tu turno. Llámalo esta noche. Lo que suceda después requiere protección legal. Las personas a las que tu abuelo documentó no saben que está muerto. Pero pronto lo sabrán. Y vendrán a buscar esos documentos. No tengo ningún documento, dijo Marcus. Confundido, la señora Chen sonrió. Sí, lo sabes. Solo que no lo sabes. Revisa la caja de seguridad número 847. La llave está en los papeles de la herencia de tu abuelo, marcada como objeto metálico diverso. Nunca me pregunté qué habría. Antes de que Marcus pudiera responder, se armó un revuelo. 3 hombres de traje oscuro irrumpieron, con sus placas a la vista. FBI. ¿Marcus Sullivan? Llamó el agente principal. El instinto de Marcus fue el miedo. 8 años habían hecho que las placas le provocaran ansiedad. Pero se obligó a erguirse. Era libre. Rico. Ahora despertaba mucho interés. Soy yo, el agente se acercó. Agente especial David Morrison, FBI. Necesitamos preguntarle sobre su abuelo, Samuel Sullivan. Silencio. Los teléfonos ahora captaban algo más dramático que una simple historia. Era un caso federal. ¿Estoy arrestado?, preguntó Marcus con calma. No. Pero creemos que su abuelo poseía información relacionada con una investigación en curso sobre delitos financieros en Preston Financial. Información que hemos buscado durante una década. Marcus miró a la señora Chen, quien asintió imperceptiblemente. Este era el momento para el que su abuelo lo había preparado. Visitas a la cárcel con consejos crípticos. Cartas sobre paciencia, el momento oportuno. La verdad llegará en el momento justo. Cooperaré, pero quiero que mi abogado esté presente. ¿Tiene abogado?, preguntó el agente Morrison. Sorprendido, Marcus sacó la tarjeta de Thomas Rivera. Ahora sí, lo que sucedió a continuación se desarrolló exactamente como Samuel Sullivan lo había orquestado desde el más allá. Mientras Marcus estaba sentado en una sala de conferencias con agentes del FBI y su abogado, Catherine apareció con Gerald, quien lucía devastado. Catherine se dirigió a la multitud con voz autoritaria. Preston Financial no tolera la discriminación. Gerald Whitmore ya no trabaja aquí, con efecto inmediato. Su comportamiento fue reprobable y contrario a nuestros valores. Se oyeron exclamaciones de asombro. Gerald se sonrojó, pero no pudo hablar. El acuerdo de indemnización incluía una estricta cláusula de confidencialidad.
irse en silencio o irse con las manos vacías. Además, Preston Financial está iniciando una investigación interna sobre todas las cuentas gestionadas durante la gestión del señor Whitmore. Cualquier irregularidad será denunciada a las autoridades. Esa frase heló la sangre de varios clientes adinerados que habían utilizado los servicios de Gerald para operaciones de dudosa legalidad. Las implicaciones eran enormes. Dentro de la sala de conferencias, Marcus estaba sentado frente al agente Morrison y los investigadores, con Thomas Rivera a su lado. El abogado había llegado en 20 minutos, con la eficiencia de quien llevaba años esperando esta llamada. Su abuelo tenía acceso a las oficinas fuera del horario laboral. Creemos que presenció y documentó fraude, blanqueo de capitales y violaciones de la ley de valores, comenzó Morrison. ¿Y quieren esos documentos?, preguntó Marcus. Los necesitamos. Pero, sobre todo, necesitamos su testimonio sobre lo que le contó su abuelo. Lo que vio. Quienes estaban involucrados. Rivera se inclinó hacia adelante. Mi cliente coopera plenamente. A cambio, inmunidad total por cualquier acción que su abuelo emprendiera para obtener documentación. Protección de testigos si fuera necesario. Garantía de que la herencia de Marcus, obtenida legalmente, permanecerá intacta. Morrison reflexionó. Es mucho pedir. Es mucho dar. Los documentos de Samuel Sullivan podrían desmantelar una de las mayores operaciones de fraude financiero en la historia de Nueva York. Pruebas que usted nunca ha obtenido. Vale la pena la inmunidad para un conserje fallecido que protegía a su nieto Silencio mientras Morrison sopesaba las opciones. Finalmente, asintió. Lo consultaré con mis superiores, pero, provisionalmente, tenemos un trato. Marcus exhaló. Este era el momento. 8 años le habían enseñado paciencia. Ahora esa paciencia tendría un propósito mayor. Una cosa más. Mi abuelo documentó a las víctimas. Personas que perdieron ahorros, casas, futuros. Quiero que parte de mi herencia se destine a la restitución. A ayudar a las personas a las que estos criminales perjudicaron. Morrison pareció sorprendido. Rivera sonrió con un orgullo silencioso. Esto no era solo venganza o justicia. Era sanación. Y en la caja de seguridad número 847 reposaban 37 años de documentación, recibos, fotografías, grabaciones, correos electrónicos, libros de contabilidad. Pruebas que harían temblar los cimientos de Wall Street. 3 semanas después, la torre financiera Preston lucía igual por fuera, con sus relucientes cristales que se alzaban hacia el cielo de Manhattan, pero por dentro todo había cambiado. Agentes federales ocupaban plantas enteras, cajas de pruebas se apilaban por doquier y los ejecutivos que antes se paseaban con una confianza arrogante ahora se movían con nerviosismo, preguntándose quién sería el próximo detenido. Marcus estaba de pie en la cámara acorazada con el agente Morrison, Thomas Rivera y 2 guardias de seguridad del banco. En su mano, la pequeña llave de latón marcada como objeto metálico diverso en los documentos de la herencia de su abuelo. La caja número 847 los esperaba. Antes de abrir esto, dijo Morrison, necesito que entiendas lo que viene. En el momento en que estos documentos entren en custodia federal, no habrá vuelta atrás. Se destruirán vidas. Los poderosos lucharán con uñas y dientes. Marcus insertó la llave con mano firme. Mi abuelo pasó 4 décadas viendo cómo gente poderosa destruía vidas inocentes. Lo documentó porque nadie más lo hacía. No me voy a rendir ahora. La caja se abrió con un clic silencioso. Dentro, 23 memorias USB etiquetadas con fechas y nombres. 12 cuadernos llenos de la cuidada caligrafía de Samuel. Cientos de fotografías. Y un sobresellado, para Marcus, abrir al final. Los ojos de Morrison se abrieron de par en par al examinar las etiquetas de las memorias. Hartman, Blackwell, Chen Industries. Son algunos de los nombres más importantes del mundo financiero. Corrigió Thomas Rivera con severidad. Eran algunos de los nombres más importantes. Marcus abrió el último sobre de su abuelo. Dentro, una carta escrita con la impecable caligrafía de Samuel. Mi querido nieto, si lees esto, la verdad por fin sale a la luz. Vi cómo esta gente robaba a familias como la nuestra durante décadas. Fondos de jubilación, hipotecas, ahorros para la universidad. Lo llamaban negocios. Yo lo llamaba robo. ¿Los 87 millones que heredaste? Esa es la cantidad exacta que robaron en su mayor estafa. Rastreé cada dólar, lo invertí con prudencia, y ahora tú se lo devolverás a la gente a la que destruyeron. No solo eres rico, Marcus. Eres el instrumento de justicia que yo nunca pude ser. Haz que paguen. Abuelo, las manos de Marcus temblaban. De repente,
El peso de su herencia cobró todo el sentido del mundo. Cada dólar tenía un propósito. Cada centavo representaba la esperanza robada que volvía a estar de vuelta. La cifra no era casual, dijo Marcus en voz baja, mostrándole la carta a Morrison. 87 millones. Lo calculó con exactitud. Morrison leyó rápidamente, con expresión de asombro. Esto no es solo evidencia de delitos, es una hoja de ruta para la restitución 20 pisos más arriba. Catherine Reynolds se encontraba frente a 8 miembros del consejo en la sala de juntas. La mitad parecía aterrorizada. La otra mitad, culpable. Todos sabían que su mundo se desmoronaba. El FBI ha citado a declarar a los responsables y ha solicitado registros de los últimos 15 años, anunció Catherine con frialdad. Todas las cuentas que Gerald Whitmore manipuló. Todas las transacciones que aprobó. Y, caballeros, sus registros son increíblemente detallados. Richard Hartman, miembro del consejo, 63 años, con 3 casas y un yate llamado Prosperidad, palideció. Catherine, seguramente podemos llegar a algún acuerdo. Honorarios legales, acuerdos extrajudiciales, lo que sea necesario para manejar esto discretamente, punto. Discretamente, Catherine rió sin gracia. El video de su colega burlándose de un exconvicto con una fortuna mayor que la de todos ustedes tiene 47 millones de visitas. Esto dejó de ser discreto hace 3 semanas. Otro miembro del consejo se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. ¿Las notas de un conserje? Jamás se sostendrán en un tribunal, hasta que descubrieron que las pruebas incluían conversaciones grabadas, registros digitales y pruebas fotográficas que abarcaban 4 décadas. 3 de sus abogados ya se retiraron. Los demás están negociando inmunidad. Silencio. Fuera de las paredes de cristal, agentes federales escoltaron a otro ejecutivo, con las manos atadas con bridas, y su costoso traje lucía ridículo bajo las luces fluorescentes, revelando cada defecto de vuelta en la bóveda. Marcus abrió la primera memoria USB. Lo que apareció hizo que incluso los investigadores más experimentados contuvieran la respiración. Hojas de cálculo que detallaban transacciones fraudulentas. Archivos de audio de ejecutivos riéndose de los inversores tontos que lo habían perdido todo. Fotos de documentos destruidos ilegalmente. Cadenas de correos electrónicos que discutían lavado de dinero. Su abuelo era meticuloso, dijo Morrison con genuino respeto. Más pruebas de las que hemos reunido en una década. Lo documentó todo, fechas, horas, cantidades, participantes. Incluso cotejó las infracciones de valores con las regulaciones específicas de la SEC. Tenía tiempo, dijo Marcus en voz baja. Todas las noches, mientras ellos volvían a sus mansiones, él se quedaba hasta tarde limpiando oficinas, observando la negligencia, fotografiando lo que dejaban atrás. Creían que era invisible. Su mayor error, Thomas Rivera ya estaba redactando los documentos legales. Podemos crear un fondo de restitución para las víctimas de inmediato. Con tu testimonio y estos registros, podemos identificar a cada persona que perdió dinero. Marcus, podrías recuperar casi todo lo que robaron. Marcus observó las pruebas, la obra de toda una vida de su abuelo, su silenciosa rebelión contra un sistema que lo trataba como a un inútil. Samuel Sullivan había limpiado baños de día y buscado justicia por la noche, sin contárselo a nadie, sin buscar reconocimiento, simplemente construyendo metódicamente un caso que le sobreviviría afuera de Preston Financial. Las camionetas de noticias se alineaban en la calle. Reporteros transmitieron en vivo. Última hora. Investigadores federales arrestaron a 7 ejecutivos de Preston Financial. Fuentes indican que se esperan más arrestos. El escándalo, desencadenado por documentos de Marcus Sullivan, un exconvicto recientemente liberado cuyo abuelo trabajó como conserje aquí durante 37 años, podría ser el mayor caso de fraude financiero en la historia de Nueva York. Gerald Whitmore observaba desde su apartamento, desempleado, sin posibilidad de ser contratado, con su nombre asociado para siempre a una humillación pública. Su teléfono vibraba con mensajes airados de antiguos colegas que lo culpaban. Si no lo hubieran descubierto burlándose de Marcus Sullivan, nada de esto habría estallado de forma tan pública, pero la caída de Gerald fue solo el comienzo. Al anochecer, los alguaciles federales arrestarían a personas cuyos nombres aparecían en Forbes, cuyos hijos asistían a escuelas de élite, cuyas donaciones financiaban museos. Todo porque un conserje prestó atención y su nieto tuvo el valor de decir la verdad al poder. 6 meses después, Marcus se encontraba en un centro comunitario de Brooklyn, lejos de los relucientes rascacielos de Manhattan. La sala estaba repleta de personas que lo habían perdido todo por el fraude de Preston Financial, maestros jubilados cuyas pensiones se esfumaron, familias que perdieron sus hogares,
estudiantes cuyos fondos universitarios desaparecieron. Hoy, por fin obtendrían respuestas. Y una compensación. Mi abuelo limpió oficinas durante 37 años, comenzó Marcus, con voz firme pero emocionada. Cada noche veía documentos que la gente poderosa creía que nadie leería jamás. Los veía reírse de cómo destruían vidas mientras él vaciaba sus papeleras. Lo trataban como si fuera invisible. Ese fue su error fatal. La multitud escuchaba en absoluto silencio. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Eran las víctimas olvidadas, personas que habían presentado denuncias que no llegaron a ninguna parte, a quienes les habían dicho que sus pérdidas eran simplemente malas inversiones, a quienes un sistema diseñado para proteger a los ricos había ignorado. Gracias a la documentación de mi abuelo y a la investigación del FBI, la junta directiva de Preston Financial ha sido desmantelada. 17 ejecutivos se enfrentan cargos criminales. Se han incautado activos por valor de más de $200 millones, que serán distribuidos entre las víctimas. Marcus hizo una pausa, con un nudo en la garganta por la emoción. Y mi herencia, los 87 millones que me dejó mi abuelo, le será devuelta. Porque en realidad nunca fue mía. Siempre fue suya. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. Una mujer en la primera fila, María González, quien había perdido sus ahorros para la jubilación hacía 10 años, se cubrió la boca con ambas manos. Con lágrimas que le corrían por las mejillas, Tomás Rivera se adelantó con una tableta que mostraba los detalles del fondo de restitución. Todas las personas en esta sala han sido verificadas como víctimas. En un plazo de 30 días, recibirán una compensación basada en sus pérdidas documentadas. Para algunos, será una restitución total. Para otros, será parcial. Pero todos recibirán algo. Y lo más importante, todos obtendrán justicia. La sala estalló en aplausos. La gente se ponía de pie, llorando, abrazando a desconocidos que habían compartido su sufrimiento. No se trataba solo de dinero, sino de validación, de reconocimiento de que su dolor había sido real y que sus voces importaban. Al otro lado de la ciudad, en un juzgado federal, Gerald Whitmore estaba sentado en el banquillo de los acusados. El video viral donde se burlaba de Marcus se había reproducido en el tribunal como prueba de la cultura de arrogancia y discriminación de Preston Financial. Su testimonio, dado a cambio de una reducción de cargos, había ayudado a condenar a sus antiguos colegas. Pero su vida estaba destruida, su carrera acabada, su reputación hecha añicos, su matrimonio terminado. El hombre que se había reído de un exconvicto ahora se enfrentaba a 2 años en una prisión de mínima seguridad. Catherine Reynolds había conservado su puesto en Preston Financial, pero solo después de testificar contra la junta directiva e implementar reformas profundas. El nombre del banco quedó manchado para siempre, pero bajo su liderazgo, se estaba reconstruyendo lentamente como una institución que valoraba la integridad por encima del beneficio. La señora Chen asistió a la rueda de prensa de Marcus en el centro comunitario, permaneciendo al fondo con un orgullo silencioso. Ella había sido el nexo entre la documentación silenciosa de Samuel y la justicia pública de Marcus. Cuando los periodistas le preguntaban por Samuel Sullivan, ella simplemente decía, era el hombre más honesto que he conocido. Dedicó su vida a solucionar los problemas ajenos. Al final, solucionó el mayor problema de todos. Marcus había conservado una pequeña parte de su herencia, suficiente para terminar sus estudios, iniciar un modesto negocio y vivir cómodamente, pero sin lujos. Se asoció con Tomás Rivera para crear la Fundación Sullivan para la protección de denunciantes, ayudando a otros trabajadores que presenciaron delitos corporativos a documentar las pruebas de forma segura. En el primer aniversario de su entrada en Preston Financial con su mono de presidiario, Marcus regresó a la tumba de su abuelo. La lápida era sencilla: Samuel Sullivan, custodio, Pai, luchador por la justicia. Se rieron de ti, abuelo, dijo Marcus en voz baja, dejando flores sobre la tumba. Pensaban que solo eras un conserje. Pero eras un detective, un investigador, un guardián de la verdad. Pasaste 40 años preparándote para un momento que nunca verías. Pero yo lo vi. Y fue hermoso. El viento llevó sus palabras por el cementerio, pasando junto a hileras de sencillas tumbas que albergaban a personas comunes que habían vivido vidas extraordinarias de maneras que el mundo rara vez notó. Samuel Sullivan había sido uno de ellos, invisible para los poderosos, invaluable para los desamparados. Esa noche, Marcus recibió un mensaje de María González. Hoy saldé la deuda médica que arruinó mi crédito. Mi nieto puede seguir estudiando en la universidad. Mi hija dejó de trabajar en 3 empleos. Me devolviste la vida. Pero más que eso, me demostraste que la justicia no ha muerto, solo requiere paciencia. Marcus sonrió al pensar en sus 8 años en prisión,
los 37 años de documentación silenciosa de su abuelo, las décadas de víctimas esperando justicia. Paciencia. Esa era la lección. La justicia no llega rápido ni fácil. Pero cuando llega, vale la pena cada segundo de espera. La mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan poderoso, tan verdadero, tan significativo que su crueldad se convierte en una mera anécdota en una historia de valentía. Marcus no solo había heredado dinero, sino también un propósito, y en algún lugar, en lo que sea que venga después de esta vida, Samuel Sullivan finalmente encontró la paz sabiendo que su nieto comprendía la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas, injusticias reparadas y la silenciosa dignidad de mantenerse firme cuando todos esperan que te rindas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, porque el mundo necesita saber que las personas invisibles lo ven todo y que la justicia nunca olvida.